Hola a todos y a todas, buenos días. Nada, pues un placer estar aquí con ustedes y bueno, voy a hablarles de educación emocional. Quiero empezar explicando este subtítulo de requisito para avanzar. Realmente ya se ha demostrado cómo de alguna manera antes de la pandemia ya estábamos como muy mal. Es decir, estamos con sistemas educativos y con carreras para profesores y másteres para profesores y todo, dirigidos siempre hacia lo más intelectual, lo más cognitivo, lo más rentable a nivel de tiempo y producto, ¿no? ¿Cuántos años paso yo en la primaria, en la secundaria, y después hago el universitario y me voy a la universidad para trabajar de ingeniero, químico, biólogo, psicólogo, lo que sea? Ese modelo educativo sabemos que de alguna manera ya hace muchos años que hay muchas voces intentando reencauzarlo. ¿Por qué? Pues porque están desatendiendo completamente la parte emocional. Nosotros somos básicamente emocionales. La neurociencia por fin está dando datos demostrativos, ¿no? Para los más incrédulos, que están sacando a la luz cómo la parte del cerebro que gestiona más las emociones, que aunque no se pueda diseccionar como un cuerpo físico, si hay un nivel cerebral límbico, obviamente, llamado límbico, para más la gestión emocional, como de todos los conocimientos que están arrojando la neurociencia, está demostrándose que cuanto más se trabaja la fluidez cerebral, por llamarlo así, más se abre el camino a la fluidez en cuanto al aprendizaje de contenidos, ¿no? Por lo que en la escuela generalmente manejamos. Entonces, gracias a estos avances hemos visto esto. Por lo tanto, la idea es hablarles también de otro estudio que demostró en los años 90, más o menos, cómo también el tema de la gestión emocional, que se llamaba clima emocional del aula, es una de las variantes que influyen más determinativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Voy a hablar de este estudio que se realizó en el 96, entre el 96 y el 98, para de alguna manera ver qué podemos hacer bajo esos datos que se arrojaron. El estudio fue realizado por Juan Casasus a la cabeza. Es un señor chileno, analista en temas educativos, del cual van a poder encontrar muchas entrevistas en internet y al libro, en los libros y un montón de ensayos. Y bueno, este estudio se realizó en 13 países latinoamericanos con 160.000 casos, y de las 60 variables que incidían en el rendimiento académico, de las 60, una única variable era más fuerte que la suma del resto. Es decir, que de las 59 variables, que podían ser estatus social, ubicación, equipamientos, etcétera, solo una era más importante que las otras. Y esta una era precisamente el clima emocional del aula. El clima emocional del aula congrega tres elementos, y esos tres elementos son: el primero es la relación estudiante con estudiante, el segundo es la relación estudiante con el docente, y el tercero es el efecto que se sigue de esta doble vinculación. Bajo este dato, imagínense ustedes lo que se supone que hemos estado haciendo hasta ese momento, cuando en las aulas, desde que yo tengo uso de razón y ustedes también, de alguna manera se trabaja lo intelectual, y lo emocional queda como en plano secundario, cuando los estudios están demostrando que es lo primordial. Entonces, lo que Casasus y su equipo, después de estos datos, desarrollaron fueron varias cosas. Primero, herramientas para desarrollar competencias emocionales, para que los docentes tengan de alguna manera claro cuáles serían los cambios que deberían tener en ellos mismos para poder poner el acento en el clima emocional del aula, y no tanto quizás en los contenidos, pues porque en un principio la idea es que el estudiante, solo si se lleva bien con el grupo, solo si se lleva bien con el profesor, va a estar en capacidad
para poder aprender de manera consolidada. Es decir, va a tener un fuero interno, que le llamamos, adaptado a la recepción de los contenidos. Ante esta situación, lo que de alguna manera se define como educación emocional no es tanto lo que es educar las emociones, porque las emociones son reacciones incontrolables que nos suceden, son reacciones ante estímulos externos y estructuras internas que de alguna manera nunca jamás vamos a poder reprimir, pero no regular de manera sin herramientas, ¿no? Vamos a tener que entrenarnos para que si nosotros nos sentimos en una situación, por ejemplo, de duelo, y eso nos bloquea, de alguna manera vamos a tener que trabajar en nosotros para poder desbloquear eso y que eso no interceda en nuestro trabajo como docentes. No es nada fácil trabajar a nivel emocional, pero precisamente es el reto que nos tenemos que plantear y con el que quiero finalizar mi charla. La idea es que tenemos algunas competencias emocionales que trabajar. Muchos de nosotros habremos empezado a recorrer un principio del camino, ¿no? Lo primero sería reconocer que las emociones son el 80% de nuestro trabajo que hacer con nosotros mismos y luego con los otros. Luego, identificarlas. Tratamos entonces de cada vez que nos sucede algo, recapacitar, identificar qué nos está sucediendo. Tenemos que darnos el tiempo. Eso no es tan sencillo como tenemos que darnos el tiempo, quiere decir, tenemos generalmente que sentarnos, tranquilizarnos, apartarnos del ruido mundano y desarrollar algún tipo de ejercicios de respiración. Pueden ser mandalas, pueden ser ejercicios kinestésicos, pueden ser muchas cosas para de alguna manera identificarnos primero nosotros mismos. Todo lo que vamos a hacer con los estudiantes lo requerimos hacer primero con nosotros. Después de identificarlas, lo que vamos a tener que de alguna manera desarrollar es mecanismos de autorregulación que van a tener que, a través de, repito, eh, pueden ser, lo que decía, pues ejercicios de respiración, por ejemplo, que nos permitan concentrarnos para relacionar esa emoción nociva que nos está afectando con un mecanismo de recuperación. Eso, de alguna manera, si lo aplicamos a nosotros mismos, vamos a poder aplicarlo con los estudiantes, desarrollando la capacidad de modulación. Si de regulaciones con nosotros, de modulaciones al sacar hacia afuera, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer es controlar precisamente si estamos utilizando la intensidad adecuada, estamos haciéndola con la persona adecuada, estamos haciéndolo en el momento adecuado y si es algún tipo de, por ejemplo, el estudiante no ha hecho las cosas bien, sino ha boicoteado su trabajo, ¿cómo vamos a poder, sin agresividad y sin rabia desmesurada, mesurar esa rabia o esa agresividad de manera que el estudiante se sienta aludido, pero no agredido, que se sienta visto, se sienta escuchado, comprendido, sostenido, pero al mismo tiempo reflejar que nos está importando lo que ha hecho, por ser ella quien es, sin juicios, pero con la suficiente claridad como para que emocionalmente nosotros podamos afectarlo y que él se sienta de alguna manera que a nosotros nos importa. Antes de enfrentarnos a los estudiantes, nosotros tenemos que enfrentarnos a nosotros. Una manera que yo veo que es práctica, que es como adaptable a todo tipo de personas, porque hay personas con ciertas reticencias a ejercitar algún tipo de dinámica como de meditación y tal, son las mandalas. Las mandalas es un ejercicio que propongo hacer al profesor antes para de alguna manera después ver si lo puede aplicar con sus estudiantes para filtrar toda esa contaminación emocional que tenemos a diario, ¿no? A diario, pues por el estrés, pues por la preocupación mundana de no solo qué me ha dicho mi esposo, qué me dice mi hijo, sino cómo vamos a poder nosotros relajarnos y autocuestionarnos para ser profesores autorreflexivos y emocionalmente equilibrados, capaces de tener competencias emocionales que nos permiten afrontar este grupo de estudiantes.
Les voy a dar unos tips para, de alguna manera, si los pueden poner en práctica, sería bueno y después ver ustedes si con los estudiantes de alguna manera sí les está resultando. A mí me ha resultado, yo por eso lo estoy explicando, ¿no? Y mi idea es, en primer lugar, presentarles cómo llegar a ser más desestresado cerebralmente. Las mandalas trabajan respetando la fisiología y la biología del cerebro. Lo desestresan y permiten que algunas informaciones que tenemos a nivel interior y no nos permiten fluir a nivel emocional, de alguna manera se desbloqueen y podamos fluir. Como ustedes saben, las mandalas son dibujos centrados, como por ejemplo este que les voy a enseñar. Y lo que vamos a hacer a nivel de trabajo, por ejemplo, es colorearlo. Y podemos descargar cualquier imagen de internet, una imagen que nos agrade, descargarlo, imprimirlo y colorearlo. Yo les sugeriría de afuera a adentro, porque vamos a hacer un trabajo de recogimiento. Entonces vamos a pintarlo de afuera a adentro. Si quieren de adentro a afuera, tampoco, si les surge a ustedes de adentro a afuera, tampoco es una cuestión prohibida. Y lo que vamos a hacer al mismo tiempo que estamos pintando es plantearnos por qué nosotros, una pregunta posible, pueden ustedes adaptarla a su situación personal, por qué nosotros tenemos ese problema con los alumnos. Y digo ese problema porque puede ser un exceso de ira, puede ser un exceso de ansiedad, puede ser un exceso de inseguridad. Cada persona debe, cada uno de ustedes, hágase una pregunta en una hoja. Ustedes tienen una hoja en blanco con la pregunta formulada. ¿Por qué soy agresivo con mis alumnos cuando estoy estresado? Ya, esa es la pregunta que se formula María. Y con la otra parte ustedes van coloreando la mandala. La mandala lo que va a hacer es desconectar su parte más ruidosa del cerebro, es la parte racional que siempre nos hace como una especie de boicot, y va a permitir que la parte menos escuchada de ustedes surja a la luz. Y van a salir informaciones. Yo les garantizo que eso sucede. Si no es en la primera mandala, va a ser en la segunda. Va a salir una información de usted mismo, donde usted mismo va a ver por qué está así, estresado. Bueno, ¿por qué me enfado? ¿Por qué me pasó esto con este alumno? Esa información va a empezar a darnos información sobre nosotros mismos. Debemos hacerlo durante un periodo de tiempo en el cual nosotros vamos a tener como una especie de lista de aquellos contenidos internos que van saliendo a la luz. Con ese tipo de información vamos a intentar interpretar la información de nuestras emociones. Vamos a preguntarnos por nosotros como seres docentes que reflexionan sobre su tarea. ¿Estoy haciendo yo lo que quiero hacer? ¿Lo estoy haciendo como quiero hacer? Ese tipo de preguntas, las mandalas le pueden ayudar a arrojar información que les va a ser útil a la hora de mirar a sus alumnos con otros ojos. Esa es mi propuesta. Cuando ustedes tengan un proceso de trabajo con mandalas, aplíquenlo con sus estudiantes. Si son alumnos adolescentes, pueden proponerles el mismo ejercicio, pero con la pregunta del estudiante, ¿no? ¿Por qué no me gusta nada la matemática? No sé. ¿Por qué tengo esa resistencia terrible a la biología? Entonces ahí pues puede surgir que el estudiante de alguna manera también empiece a conectar emocionalmente con usted, porque usted se está refiriendo a él como un ser al que le importa lo que está aprendiendo, pero cómo lo está aprendiendo. Lo está aprendiendo desde su fluidez emocional, porque le está enseñando que a usted le importa ese chico, esa chica. Él está sintiéndose escuchado, está sintiéndose sostenido, no está sintiéndose criticado, puntuado, con la competencia típica de las aulas, y le están ayudando a sentirse respetado y por ser ella quien es, o él quien es. Eso sería un poco un consejo que yo les daría para trabajar un poco lo emocional en el aula